Amados, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarles y bueno, pues hoy, ombligo de la semana, ya estamos en miércoles y seguimos meditando acerca de este tema de que muchas veces pensamos eh, que tenemos que ser alguien especial o que tenemos que tener mucho conocimiento para que Dios se manifieste por medio de nosotros. Pero fíjese que lo interesante es que la Biblia nos demuestra exactamente lo contrario. Primeramente, les recuerdo que Jesús nos dijo cuando resucitó ahora sí que se mostró a los discípulos ya resucitado. Esto está escrito en Juan 14:12, dice, las mismas cosas que yo hice ustedes harán y aún mayores. Y esto es bien interesante. Pero fíjese, hay una gran diferencia entre creer en Dios y creerle a Dios. Pedro y Juan, los apóstoles, le creyeron a Jesús, porque justo después de resucitar y justo después de habérseles aparecido a los discípulos, ahora sí que pasando del Evangelio de Juan al libro de los Hechos. En el libro de los Hechos, en el capítulo 1, en el versículo 8, dice, y cuando el Espíritu Santo esté sobre ustedes serán llenos de poder. Pedro lo creyó, le creyó a Jesús. Y entonces fue y se paró frente a 5,000 personas. Les habló y estas 5,000 personas, acuérdense que en la Biblia cuando hablamos de 5,000 personas solamente cuentan a los varones, o sea, a los hombres de la familia. Entonces son 5,000 personas o 5,000 varones más sus esposas, más sus hijos. Y dice, 5,000 personas fueron llenos del Espíritu Santo. Pero aquí está lo interesante. Lo hemos platicado en los pasados días. Pedro era un hombre sin preparación académica, sin preparación en la palabra. Era un hombre tosco, era un hombre rudo hasta cierto punto. Y este hombre le creyó a Jesús. Entonces, después de que le habla a estas personas y le habla convencido de haber conocido a Jesús y haber estado ahí, llega y le dice a Jesús, le dice a Dios, yo sé que tú estás conmigo y estás en mí. Y entonces lo que sucede es que Jesús o el Espíritu Santo se manifiesta a través de Pedro. Y después de que estas 5,000 personas reciben el Espíritu Santo, se hace una gran trifulca y lo llevan delante, a Pedro y a Juan los llevan delante del concilio de los sabios de la palabra y dicen, estas personas reconocieron que ellos no eran preparados o no eran educados en la palabra de Dios, pero reconocieron que estaban en su presencia. Eso quiere decir, amados, que cualquiera de nosotros puede ser el autor, por medio del Espíritu Santo, obviamente, de un milagro, de decir palabras sabias, de consolar, de hacer, de ejecutar sanidades, si es reconocido en nuestro corazón que estuvimos en la presencia de Dios. Y en eso es en lo que tenemos que perseverar. Cuando nosotros tomamos un momento de honestidad, de verdad, nos presentamos delante de Dios, ese Espíritu va a estar en nosotros y va a poder confirmar. Por eso dice Hechos 1:8 dice, cuando el Espíritu esté sobre ustedes, serán llenos de poder, y lo dice, y me serán testigos en todos los confines de la tierra. Y no es testigos de, sí, no, sino testigos de los testimonios. Y de ahí se van a deslindar un montón de cosas muy padres. Ahora, ¿usted quiere salir de deudas? Puede salir de deudas a lo mejor una vez, pero le insisto, la promesa dice, dejarás de ser de los que piden prestado y vas a empezar a ser de los que prestan. Dice la Biblia también, promete, y todas las cosas que emprendan o que emprendas tendrán éxito. Entonces, dejaremos de vivir sujetos a ese si Dios quiere, y entenderemos lo que Dios quiere y aprenderemos a propiciar el ambiente para que los milagros sean constantes. David el rey decía en Salmo 23:6, dice, ciertamente el bien y el favor de Dios me persiguen. Quiere decir, en vez de andar nosotros correteando los milagros nos van a corretear a nosotros, así como a Pedro, por el puro hecho de estar verdaderamente en la presencia de Dios. Entonces, la pregunta de esto es, ¿queremos seguir viviendo detrás del mito y de estar pensando que a lo mejor Dios quiere? ¿O queremos ir a la presencia de Dios, conocer a Dios? Si usted quiere saber cómo conocer a Dios y cómo pasar tiempo con Dios, léase el capítulo 6 de Mateo.
Es un gran capítulo, habla de la oración, habla de cómo hacer las cosas. Es un capítulo, esto son palabras textuales de Jesús. Y entonces empezará usted a experimentar milagros dinámicos. Empezará usted a manifestar sanidades, va a empezará usted a manifestar la abundancia del reino de los cielos. Creo que tiene mucho sentido, ¿o no? Se lo dejo de tarea, nos vemos mañana.